Padre Benedetto reveló: esto sucederá si el día de Fátima colocas un rosario en tu entrada. Imagina esto. Llegas a casa después de un día agotador. El silencio pesa. El alma te duele, aunque no puedas explicar por qué. Hay algo invisible, pero muy real, que te oprime el pecho, como si una nube oscura te siguiera sin cesar. Te arrodillas para rezar, pero tus palabras no parecen subir al cielo. Sientes que algo te falta, que una protección se ha debilitado. ¿Te ha pasado? Déjame decirte algo que muchos no saben. Existe una práctica sencilla, silenciosa y profundamente poderosa, capaz de cambiar completamente el ambiente espiritual de tu hogar. No es una superstición, ni una fórmula mágica. Es un acto de fe, de entrega, de conexión directa con el cielo. Y tiene que ver con un rosario, y con una fecha muy específica, el 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima. Quizás tú también te has preguntado, ¿por qué siento que mis oraciones no funcionan? ¿Estoy haciendo algo mal espiritualmente? ¿Por qué, a pesar de mi fe, siento que no avanzo? ¿Y si te dijera que hay un pequeño gesto, revelado por un santo y confirmado por el Padre Benedetto, que podría abrir las puertas a una protección espiritual completamente nueva? Hoy te revelaré una enseñanza espiritual poderosa. ¿Qué sucede si colocas un rosario bendecido en la entrada de tu hogar el día de Fátima? Esta práctica fue confirmada por testimonios, milagros y por la sabiduría del Padre Benedetto, uno de los confesores más santos de la Iglesia, quien comprendía, como pocos, el combate espiritual que vivimos cada día. Esta no es una tradición inventada, no es una ocurrencia emocional, es una herramienta espiritual concreta, conectada con el mensaje de Fátima, con la batalla por las almas y con la necesidad urgente de blindar nuestras casas contra el mal que ronda, silencioso y astuto. Antes de continuar, te invito a hacer algo muy especial. Escribe en los comentarios: Señor, guíame. Sí, en este mismo instante. No porque tu comentario tenga poder en sí mismo, sino porque ese pequeño acto de fe, de humildad, puede ser la puerta que abra tu corazón para recibir esta enseñanza con profundidad. Ahora escúchame con atención. El mundo espiritual no es una metáfora, es una realidad tan intensa como invisible. Las bendiciones, las batallas, las presencias celestiales y las influencias malignas se mueven constantemente a nuestro alrededor. Muchos hogares están abiertos, vulnerables, expuestos, porque nadie enseñó a esas familias a protegerse. Nadie les explicó cómo sellar espiritualmente su espacio. Y aquí es donde entra la revelación del día de hoy. El rosario, ese instrumento tan sencillo que muchos tenemos en casa, pero que tal vez no usamos con devoción, es una de las armas más potentes que el cielo nos ha entregado. Y el 13 de mayo, en el aniversario de la primera aparición de la Virgen en Fátima, es un día en que las gracias se multiplican, en que el velo entre el cielo y la tierra se hace más delgado, en que la intercesión de María es especialmente poderosa. Padre Benedetto siempre repetía algo que me marcó: Dios actúa siempre, pero hay días en los que el cielo se inclina con más fuerza hacia la tierra. Y uno de esos días es el 13 de mayo. Ese día, si colocas un rosario bendecido en la puerta principal de tu casa, con fe, con conciencia y con oración, estás haciendo algo que tiene un triple poder. Estás consagrando tu hogar a la Virgen de Fátima, bajo su manto protector. Estás marcando espiritualmente tu casa, como un territorio donde María es bienvenida y Satanás no tiene poder. Estás activando un signo visible de fe, que atrae la bendición y ahuyenta la confusión espiritual. Pero esto no es magia. No se trata de colocar un objeto por miedo. Se trata de fe viva y de comprensión espiritual. Porque el mal no teme objetos, teme la fe. El mal no retrocede ante símbolos vacíos, sino ante corazones encendidos. En este video, vamos a profundizar en esta práctica reveladora. ¿Por qué el rosario tiene tanto poder espiritual? ¿Qué dijo realmente el Padre Benedetto sobre la protección del hogar?
¿Cómo conectan estas revelaciones con las advertencias y promesas de Fátima? ¿Qué testimonios hay de personas que hicieron este gesto y experimentaron cambios en sus hogares? ¿Y qué oración especial puedes hacer mientras colocas el rosario para sellar tu casa con bendición? Todo esto lo descubrirás paso a paso en los próximos capítulos. Pero antes, una advertencia amorosa. Muchas personas viven espiritualmente distraídas. Van a misa, rezan de vez en cuando, tienen una imagen de la Virgen en casa, pero no comprenden la batalla espiritual real que enfrentamos. Y cuando el mal entra, por puertas abiertas, por negligencia, por olvido, cuesta mucho más recuperarse. Tú no tienes que esperar a que tu casa se llene de tensiones, enfermedades, malentendidos, insomnios o pesadez espiritual. Puedes actuar ahora. Por eso, presta atención a cada palabra que escucharás hoy, porque la decisión que tomes este 13 de mayo puede marcar un antes y un después en tu hogar. Padre Benedetto, en una de sus enseñanzas más íntimas, nos compartió una frase que guardo en el alma. La puerta por donde entra la oscuridad es la misma por donde puede entrar la luz. Lo decides tú. ¿Y tú? ¿Qué puerta quieres abrir hoy? Acompáñame en este viaje de fe, esperanza y revelación, porque en el próximo capítulo te contaré la historia real de una familia que decidió colocar un rosario en su entrada el 13 de mayo, y lo que ocurrió te dejará sin palabras. La promesa del rosario. Una protección divina, amados hermanos. Ahora que hemos comprendido la importancia de las revelaciones marianas, debemos explorar cómo un simple pero poderoso gesto, el rosario, puede ser un canal de gracia y protección en nuestras vidas, especialmente en el día de Fátima. El Padre Benedetto siempre nos enseñó que la oración del rosario no es solo una repetición de palabras. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, es un acto de fe, una súplica que llega al corazón de Dios, una intercesión poderosa de la Virgen María por nuestras almas. De hecho, el rosario es un medio de conexión directa con el cielo. Es imposible subestimar el poder que tiene este acto tan sencillo. Cuando colocamos un rosario en la entrada de nuestro hogar, como se nos reveló en el mensaje de Fátima, estamos creando una barrera espiritual que aleja las fuerzas del mal. No es solo un objeto de madera y cuentas. Es un escudo que nos protege de las tentaciones y nos abre a la gracia divina. Padre Benedetto, en su profunda devoción, enseñaba que el rosario no es solo una oración más, sino una acción de confianza en la Virgen María. Ella es la Madre que intercede por nosotros, que nos guía hacia su Hijo, Jesús. Al colocar el rosario en la entrada de tu hogar, el 13 de mayo, no solo estás decorando tu casa, sino que estás consagrándola a la protección maternal de María. Recuerda lo que sucedió en Fátima. La Virgen María no solo se apareció a los 3 pastorcitos, sino que dejó un mensaje claro para todos nosotros. La importancia de la oración y la devoción, especialmente el rosario, como un medio para obtener paz, conversión y protección en tiempos de tribulación. Imagina este acto de fe. Al colocar el rosario en la entrada de tu hogar, estás declarando que tu casa está bajo la protección de Dios. Estás abriendo un canal de gracia para ti y para tu familia. Piensa en los momentos difíciles de tu vida. ¿Cuántas veces has sentido miedo, angustia o incluso desesperación? El rosario es una manera poderosa de elevar tu corazón a Dios en esos momentos. Y no solo eso, cuando colocas el rosario en tu hogar, también estás creando un ambiente espiritual donde el mal no puede entrar. El Padre Benedetto, con su sabiduría espiritual, nos recordaba siempre que la Virgen María, a través del rosario, intercede por nosotros de manera especial. Ella no solo está cerca de nosotros, sino que desea guiarnos y protegernos en todo momento. Al colocar el rosario en tu entrada el día de Fátima, estás haciendo un acto de fe y protección que puede transformar tu hogar y tu vida. Hoy, más que nunca, necesitamos la intercesión de la Virgen María. La vida moderna nos expone constantemente a tentaciones, preocupaciones y luchas espirituales. Pero, como nos enseñó Padre Benedetto,
El rosario es una respuesta sencilla, pero profundamente poderosa, para contrarrestar todo eso. Y el día de Fátima, especialmente, es un momento único para renovar nuestro compromiso con la oración y la protección divina. 3 pasos espirituales para activar el poder del rosario en tu hogar. El 13 de mayo, hermano, hermana, ahora que comprendes el valor espiritual de colocar un rosario en tu entrada durante el día de Fátima, ha llegado el momento de revelarte los 3 pasos espirituales que enseñó el Padre Benedetto para activar de verdad el poder del rosario. Porque no se trata solamente de colgar un objeto bendito, sino de prepararte interior y espiritualmente para que esa señal sagrada sea un canal de bendición, protección y milagros en tu hogar. El Padre Benedetto decía con frecuencia, un rosario colgado sin oración es como una lámpara sin aceite. Está allí, pero no brilla. Por eso, hoy te revelo los 3 pasos fundamentales que debes seguir para que este 13 de mayo, el rosario en tu puerta no sea solo un símbolo, sino una verdadera fuente de luz contra las tinieblas espirituales. Primer paso: la confesión y limpieza del corazón antes de cualquier acción espiritual poderosa. El Padre Benedetto insistía en la importancia de purificar el alma. Así como limpias tu casa antes de una visita importante, también debes limpiar tu corazón antes de consagrarlo con un acto como este. La confesión sacramental es el arma más poderosa contra las cadenas invisibles del pecado. Muchos católicos han dejado de confesarse con regularidad, pero la Virgen María, en Fátima, pidió con claridad: recen el rosario todos los días y conviértanse. La conversión empieza por el arrepentimiento. Así que antes del 13 de mayo, busca un sacerdote, ve al sacramento de la reconciliación y renueva tu alma. Si no puedes acceder a la confesión ese día, haz al menos un acto de contrición sincero y prométete ir cuanto antes. Un alma limpia es como un cáliz listo para recibir el vino de la gracia, y un corazón reconciliado con Dios es el terreno fértil donde florece la protección mariana. Segundo paso: la bendición del rosario y la oración de consagración. El segundo paso que enseñaba el Padre Benedetto es asegurarte de que tu rosario esté debidamente bendecido por un sacerdote. No se trata de superstición, sino de obedecer la enseñanza de la Iglesia, que reconoce el valor sacramental de los objetos bendecidos. Cuando un rosario es bendecido, se convierte en un canal de gracia. Después de tener tu rosario bendecido, el siguiente paso es consagrarlo, y consagrarte tú también, a la Virgen María. El 13 de mayo por la mañana, antes de colocar el rosario en la entrada, haz una oración de entrega. Puedes usar tus propias palabras, pero aquí te comparto una oración que el propio Padre Benedetto recomendaba. Virgen Santísima de Fátima, Madre de Misericordia y Puerta del Cielo, hoy consagro este hogar a tu inmaculado corazón. Te ofrezco este rosario como signo de mi fe, como escudo contra el mal y como súplica por tu protección. Cuida a mi familia, protégenos del peligro, fortalece nuestra fe y llévanos siempre hacia Jesús. Amén. Esta oración no es un simple acto devocional, es una alianza espiritual. Cuando consagras tu hogar a María, estás invitando a la Madre del Salvador a caminar contigo, a velar por ti, a ser la reina de tu casa. Tercer paso: la oración del rosario en comunidad. El tercer paso, que muchos olvidan, es activar el poder del rosario con la oración comunitaria. Padre Benedetto decía que el rosario tiene más fuerza cuando se reza en familia, porque donde 2 o más están reunidos en el nombre de Jesús, allí está Él en medio. Mateo 18:20. Por eso, no basta con colocar el rosario en la entrada. Reúne a tu familia ese día. Si no puedes hacerlo presencialmente, hazlo por llamada o videollamada. Lo importante es unir corazones. Recen juntos, al menos un misterio del rosario, dedicando cada Ave María como pétalos ofrecidos a la Virgen. Hazlo, al pie de la puerta. Bendice la entrada de tu casa, unge con agua bendita si es posible, y di en voz alta, con fe:
En el nombre de Jesús y por la intercesión de María, este hogar está bajo la protección del cielo. Este acto tiene una fuerza espiritual inmensa. No es magia, es fe. Es abrir tu hogar a la visita de la gracia, como María visitó a Isabel, llevando en su vientre la presencia viva de Dios. Y si vives solo, no tengas miedo. María camina contigo. Haz la oración con tu corazón abierto, y estarás espiritualmente unido a miles de fieles que, como tú, en este día de Fátima, colocarán su rosario como señal de fe y de esperanza. Testimonio de transformación. La historia de Rosa y su familia. Permíteme contarte una historia real que el padre Benedetto compartió muchas veces. Rosa, una madre de 3 hijos, vivía angustiada por la situación espiritual de su familia. Su esposo se había alejado de la iglesia. Sus hijos apenas rezaban. El ambiente en su casa era tenso, lleno de discusiones y tristeza. Un día, Rosa escuchó una prédica de padre Benedetto donde hablaba sobre el poder del rosario en el hogar. Decidió seguir los 3 pasos. Se confesó, hizo bendecir un rosario, consagró su casa a la Virgen y lo colocó en la entrada el 13 de mayo. Esa misma noche, su esposo se acercó y le dijo, ¿podemos rezar juntos el rosario esta noche? Fue el comienzo de una transformación. Poco a poco, las cosas cambiaron. Hoy, su casa es un lugar de oración, de paz, de reconciliación. Rosa dice con lágrimas en los ojos, el rosario que colgué en mi puerta fue como abrir una ventana al cielo. Hermano, hermana, esta historia puede ser la tuya también. No subestimes el poder de un acto de fe. No minimices lo que Dios puede hacer a través de un pequeño gesto hecho con un corazón grande. Pero lo que voy a contarte ahora es aún más profundo. En el próximo tema, revelaré lo que el padre Benedetto explicó sobre los ataques espirituales ocultos que intentan entrar en nuestros hogares, y cómo el rosario en la puerta puede cerrarle el paso al enemigo. Lo que viene es algo que todo católico necesita saber. Los ataques invisibles contra tu hogar, y cómo el rosario en tu entrada los detiene, querido hermano, querida hermana en Cristo. Llegamos ahora a una de las revelaciones más delicadas, pero también más necesarias que el padre Benedetto compartía con los fieles. Los ataques espirituales invisibles que muchas veces entran en nuestros hogares sin ser detectados, y cómo un rosario colocado con fe puede convertirse en una muralla espiritual, una auténtica barrera contra las tinieblas. Quizás te preguntes, ¿es posible que mi casa esté siendo atacada espiritualmente sin que yo me dé cuenta? La respuesta tristemente es sí. Muchos hogares hoy sufren por la presencia de fuerzas espirituales que entran a través de puertas abiertas por el pecado, por objetos impuros, por palabras de maldición o simplemente por falta de oración. El padre Benedetto decía con firmeza, así como existen ladrones que entran a una casa por la noche, existen espíritus que se introducen silenciosamente cuando no hay vigilancia espiritual. Y es aquí donde la Virgen María, a través del Santo Rosario, se presenta como la verdadera guardiana de nuestras puertas. ¿Qué son los ataques espirituales al hogar? Los ataques espirituales pueden manifestarse de muchas maneras. Conflictos, familiares inexplicables, ambientes pesados, enfermedades recurrentes, insomnio, pesadillas, depresión sin causa médica aparente, adicciones y hasta rupturas emocionales. No todos los problemas tienen origen espiritual, pero muchos de ellos sí. Cuando el padre Benedetto visitaba hogares en misión pastoral, lo primero que hacía era orar en la entrada. Allí, muchas veces sentía claramente una opresión espiritual, como si algo invisible se aferrara a ese umbral. Decía, el enemigo sabe que la entrada de tu casa es un lugar estratégico. Si entra allí, entra en todo. Y por eso, es también en esa entrada donde debemos colocar un escudo, el Santo Rosario. Porque el rosario protege la puerta de tu hogar. El rosario es más que un objeto, es una oración viva, encarnada en cuentas que han sido bendecidas, tocadas por la fe de generaciones y empapadas de las promesas de la Virgen.
Cuando colocas un rosario bendecido en la entrada de tu casa, estás haciendo un acto público de fe. Estás diciendo al cielo y al infierno, esta casa pertenece a Dios. Esta familia está bajo el manto de María. El demonio odia el rosario. Lo odia porque cada Ave María es como una espada que atraviesa su oscuridad. Lo odia porque en Fátima, la Virgen reveló que, por medio del rosario, se pueden evitar guerras, convertir pecadores y detener castigos. Lo odia porque sabe que un rosario rezado con devoción lo expulsa. Por eso, un rosario colgado en la puerta no es un adorno, es un cartel invisible en el mundo espiritual que dice, prohibido el paso al mal. Testimonios reales de protección. Padre Benedetto compartía un testimonio impactante de una familia en el sur de Italia. Durante varias noches seguidas se escuchaban ruidos extraños, pasos en el corredor, susurros cerca de las paredes. Los niños lloraban de miedo sin razón. Habían traído médicos, psicólogos, pero nada explicaba lo que sucedía. Un día, un amigo les habló del Padre Benedetto. Él fue a la casa, oró intensamente y bendijo el lugar. Al llegar a la puerta principal, pidió un rosario y lo colocó allí con esta frase: En el nombre de Jesús, consagramos esta entrada al Inmaculado Corazón de María. Que ninguna tiniebla cruce este umbral jamás. Esa misma noche, todo cambió. Paz, silencio, sueño profundo. Desde entonces, nunca más volvieron a sentir la presencia oscura. Esa familia, hasta hoy, tiene un rosario en cada entrada, y cada año lo renuevan el 13 de mayo. Señales de que tu hogar necesita protección espiritual. No todos los ataques se manifiestan igual. Aquí te comparto algunas señales que el Padre Benedetto enseñaba a discernir. Ambiente tenso constante, incluso sin razones aparentes. Discusión tras discusión, sin motivo claro. Objetos que se rompen, luces que parpadean, tecnología que falla sin explicación, pesadillas frecuentes, especialmente en los niños. Fatiga espiritual o rechazo repentino a la oración, sensación de frío o presencia, cuando estás solo, pérdida de fe o crisis inexplicable. Si percibes una o más de estas señales, no entres en pánico. No estás solo. Dios es más fuerte que cualquier oscuridad, pero sí es importante actuar espiritualmente, y el rosario es una de las armas más poderosas para ello. ¿Cómo colocar el rosario para máxima protección? El Padre Benedetto instruía que, en el día de Fátima, el rosario debe colocarse con un corazón puro, después de confesión o acto de contrición, previamente bendecido por un sacerdote y acompañado por oración. Aquí te dejo un paso a paso. Según su guía, rocía la entrada con agua bendita mientras haces la señal de la cruz. Toma el rosario bendecido y colócalo con respeto sobre el marco de la puerta o en un clavo firme sobre la entrada. Di con fe: Virgen Santísima, consagro esta puerta a tu inmaculado corazón. Sé tú la guardiana de este hogar. Que nada que no venga de Dios pueda cruzar este umbral. Luego, reza al menos un misterio del rosario, o el rosario completo si puedes. Finalmente, unge la entrada, si tienes aceite bendecido, haciendo la señal de la cruz con estas palabras: Jesús es el Señor de esta casa, y María su protectora. Este sencillo acto puede cambiar la atmósfera espiritual de tu hogar. ¿Y si alguien de la casa no cree o no quiere participar? Muchos fieles preguntaban esto al Padre Benedetto, y él respondía con ternura y firmeza: tú, con tu fe, puedes abrir una puerta para que el cielo entre en esa casa. Aunque vivas con personas que no comparten tu fe, no estás solo. María siempre encuentra un camino. Haz tu oración en silencio, en el secreto de tu cuarto, y consagra a esas personas al Inmaculado Corazón. Coloca el rosario con amor y sin discusión. La Virgen actuará en el momento justo. Recuerda, la fe de una sola persona ha salvado hogares enteros.
El 13 de mayo no es una fecha cualquiera. El día de Fátima no es solo una conmemoración, es una puerta espiritual abierta entre el cielo y la tierra. Ese día en especial, la Virgen derrama gracias abundantes sobre quienes se consagran a ella. Por eso, colocar el rosario ese día tiene un peso espiritual muy especial. Es un signo profético. Es proclamar que María es la reina de tu hogar, que tú eliges la luz sobre la oscuridad, que tú y tu casa sirven al Señor. Los 7 días de preparación. Antes del 13 de mayo, una guía espiritual con el Padre Benedetto, querido hijo espiritual. Si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo te está guiando hacia una transformación profunda. El día de Fátima no debe ser vivido como una simple fecha del calendario, sino como una cita divina entre tu alma y la Madre del Cielo. El Padre Benedetto, en su sabiduría pastoral y oración contemplativa, recibió una inspiración poderosa: preparar el corazón y el hogar con 7 días de anticipación, a modo de retiro espiritual doméstico. Estos 7 días son un itinerario hacia la gracia, un ascenso espiritual en el que cada jornada nos permite liberar el alma de cadenas, sanar heridas y abrir las puertas a una nueva visita del cielo. Acompáñame ahora en esta jornada de luz. Renuncia al pecado oculto. Antes de que la Virgen entre a tu casa, debes echar fuera lo que la ofende, decía el Padre Benedetto. El primer día es una invitación a la examinación de conciencia. Tómate tiempo en silencio. Haz una lista sincera de los pecados que aún no has confesado, de los hábitos que sabes que no agradan a Dios, incluso los más pequeños. Haz un acto de contrición profundo, y si es posible, busca la confesión sacramental. Ese día, recita el Salmo 51, Miserere con el corazón quebrantado, y al final, reza un misterio del rosario pidiendo la gracia de la pureza interior. Limpieza espiritual del hogar. Padre Benedetto enseñaba: muchos hogares están llenos de cosas que bloquean la presencia de Dios sin que lo sepan. El segundo día es para limpiar tu casa, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Recorre cada habitación y retira objetos que puedan tener carga negativa: amuletos, imágenes esotéricas, libros ocultistas, música blasfema, adornos con simbología oscura. Después rocía agua bendita en cada cuarto diciendo: Jesús, limpia esta casa con tu sangre. María, cúbrela con tu manto. Y reza el rosario entero como acto de consagración del hogar. Ayuno y mortificación voluntaria. El cuerpo se somete y el alma se eleva. Esta era una frase constante del Padre Benedetto. En el tercer día, ofrece un ayuno. Puede ser de pan y agua, o de una comida. O bien, renuncia a algo que te cueste. Redes sociales, televisión, dulces, discusiones innecesarias. Esa renuncia abre espacio a lo sobrenatural. Recuerda, el ayuno rompe cadenas que la oración sola no puede romper. Hazlo con alegría, no como sacrificio forzado, sino como una ofrenda de amor, y acompáñalo con el rezo del rosario meditado. Perdón y sanación emocional. El enemigo actúa con fuerza donde hay resentimiento. El Padre Benedetto insistía: la falta de perdón es una brecha por donde el mal entra a tu vida. Ese cuarto día es para escribir una carta, aunque no la envíes, a alguien que te ha herido. Dile todo lo que sientes y, al final, di con fe: te perdono en el nombre de Jesús. Luego, quema esa carta como símbolo de liberación. Pide a María que te ayude a soltar el rencor. Reza los misterios dolorosos, uniéndote al sufrimiento redentor de Cristo. Alabanza y gratitud. Muchos no comprenden que la alabanza desarma al enemigo. Cuando alabas, reconoces que Dios es soberano y le das permiso para actuar. El quinto día es para hacer un altar familiar con flores, una imagen de la Virgen de Fátima y una vela blanca. Reúne a tu familia, aunque sea solo por 10 minutos, y canten juntos una canción mariana o reciten una letanía. Luego, recen el rosario en voz alta con gozo. Haz una lista de bendiciones. Agradece por todo,
por lo bueno y por lo difícil. Esa actitud abre los cielos. Intercesión por los demás. Padre Benedetto recordaba que Fátima es también un llamado a rezar por la conversión de los pecadores. El sexto día está dedicado a orar por los que más lo necesitan. Familiares alejados de la fe, personas enfermas, amigos deprimidos, almas en el purgatorio. Haz una lista de nombres y preséntalos a María. Ofrécele un rosario entero por ellos. Di: Madre, yo te doy estos nombres. Te ruego que los traigas al corazón de Jesús. La Virgen no dejará sin respuesta tu oración intercesora. Consagración total y colocación del rosario en la puerta a Él. Séptimo día, víspera del 13 de mayo, es el gran momento. La consagración de tu hogar y de tu alma al Inmaculado Corazón de María. Prepara tu corazón con una oración profunda. Enciende incienso o una vela y reza la oración de consagración que el Padre Benedetto nos enseñó. Oh María, Madre mía, hoy te doy todo lo que soy. Toma mi mente, mi corazón, mis palabras, mis pensamientos. Protege este hogar como protegiste a Jesús en Nazaret. Desde hoy, esta casa es tuya. Coloco este rosario en la puerta como signo de nuestra entrega total. Que tu luz brille aquí para siempre. Después, coloca el rosario bendecido en la entrada de tu casa, como hemos enseñado en los temas anteriores, y concluye rezando los misterios gloriosos. Un cambio real comienza en el alma esta. Preparación de 7 días es un camino de conversión. No es solo simbólica. Si la haces con fe, notarás cambios reales en tu espíritu, en tu casa, en tu entorno. Es un retiro mariano que abre las puertas a lo sobrenatural. Muchas personas que siguieron este itinerario compartieron con el Padre Benedetto testimonios de sanaciones, reconciliaciones familiares, liberación de angustias y renovación de la fe. La Virgen está esperando. María no irrumpe en nuestras vidas por fuerza. Ella toca la puerta. Ella espera con ternura ser invitada. Estos 7 días son tu forma de decirle: ven, Madre, te necesito, habita mi casa, habita mi alma. Recuerda lo que la Virgen dijo en Fátima. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Pero aún queda una revelación poderosa. ¿Qué sucede realmente el 13 de mayo en el mundo espiritual? ¿Por qué este día tiene tanto poder y tantas gracias ocultas? En el próximo tema, el Padre Benedetto revelará lo que ocurre en los cielos cada 13 de mayo y cómo puedes unirte a ese mover celestial. Lo que ocurre en los cielos cada 13 de mayo, las revelaciones del Padre Benedetto. El 13 de mayo no es una fecha más. En el calendario litúrgico, puede pasar desapercibida para muchos, pero en el reino espiritual, es uno de los días más intensos de movimiento celestial. El Padre Benedetto, en su vida de oración contemplativa, recibió visiones y señales que le permitieron entender la magnitud espiritual de este día. Hoy, hijo espiritual, te invito a descubrir lo que sucede en los cielos cuando los fieles colocan un rosario en sus puertas y se consagran al Inmaculado Corazón de María. Una puerta de luz que se abre sobre la tierra a Él. Padre Benedetto reveló que, en el mundo invisible, el 13 de mayo se abre una puerta de luz que conecta directamente el cielo con los hogares que han sido preparados con fe y devoción. Esta puerta es como un canal de bendiciones que desciende sobre cada familia que ha dicho sí a María. Vi con mis propios ojos del alma, decía el Padre, columnas de luz descendiendo sobre casas humildes, hogares pobres, departamentos sencillos, pero donde había un rosario colgado en la puerta, allí bajaba un ángel, y María entraba con él. Ese día, el cielo visita la tierra de manera especial. Aquellos que se han preparado, como te enseñamos en los 7 días anteriores, reciben gracias que no se repiten en ningún otro momento del año. La Virgen camina entre nosotros. En una de sus visiones, el Padre Benedetto vio a la Virgen María caminando por las calles de las ciudades, vestida de blanco con una luz dorada, envolviéndola. Iba tocando las puertas donde la esperaban con oración, con flores,
con la vela encendida y el rosario colgado. Donde era bienvenida, entraba y bendecía con ternura cada habitación, colocaba su mano sobre los hijos, abrazaba a los enfermos, tocaba los armarios, las ventanas, los objetos de la casa. Decía suavemente: «La paz esté en esta casa. Yo he venido porque me han abierto la puerta». Pero también el padre vio casas donde la Virgen pasaba de largo. No porque no quisiera entrar, sino porque no había fe, no había oración, no había amor. Las puertas estaban cerradas con orgullo, con distracción, con pecado. Batalla espiritual intensificada. El 13 de mayo no solo es un día de gracia, también es un día de combate espiritual. Cuando la luz desciende con más fuerza, las tinieblas reaccionan con violencia. Padre Benedetto advertía que muchas tentaciones, accidentes, discusiones y ataques espirituales pueden intensificarse los días previos al 13 de mayo. El enemigo teme lo que ocurre ese día, decía con firmeza, porque sabe que muchas almas serán liberadas, muchas familias selladas, muchas heridas sanadas. Por eso es tan importante seguir la preparación. No basta colgar un rosario por costumbre, hay que hacerlo con conciencia y fe ardiente. Gracias prometidas por la Virgen de Fátima. Las apariciones de Fátima no fueron solo un llamado a la conversión, fueron también una promesa de protección. La Virgen dijo a los pastorcitos: «A quien rece mi rosario con devoción, le prometo mi asistencia en la vida, mi intercesión en la muerte y la paz en su hogar». Cada 13 de mayo, esas promesas se renuevan. Es como si el cielo dijera: «Hoy vuelvo a extender mi mano, hoy vuelvo a cubrir con mi manto, hoy vuelvo a tocar corazones». Padre Benedetto explicaba que quienes colocan el rosario en la puerta ese día están haciendo un acto profético. Están diciendo: «Aquí reina María, esta casa es suya, este lugar es inaccesible al mal». Testimonios de milagros en el día de Fátima durante años. El Padre Benedetto recibió cartas, mensajes y visitas de personas que vivieron grandes milagros después de colocar el rosario en su puerta el 13 de mayo. Una madre que vio a su hijo regresar a la fe después de 5 años de silencio. Una mujer con cáncer terminal que, después de una noche de oración mariana, amaneció sin dolores, y los médicos no encontraron rastro de la enfermedad. Un joven poseído, liberado tras rezar el rosario en la entrada de su casa durante la noche del 13 de mayo. Familias reconciliadas, padres e hijos que no se hablaban, abrazándose de nuevo, sin saber por qué. Solo sabían que ese día algo pasó. Estos testimonios no son leyendas, son frutos concretos de la gracia mariana, y tú también puedes vivirlo. El cielo se abre para los sencillos. No necesitas ser teólogo, ni tener una casa perfecta, ni saber latín para recibir la gracia del 13 de mayo. Padre Benedetto insistía: el cielo se abre para los humildes, para los que se atreven a creer aunque tengan dudas, para los que colocan el rosario aunque los demás se burlen, para los que se preparan aunque estén cansados. Para esos, la Virgen viene con poder. María no busca perfección, busca disposición, busca corazones abiertos. Una bendición que permanece por todo el año. El rosario colocado en la entrada el 13 de mayo no es un simple símbolo. El Padre Benedetto afirmaba que, cuando se hace con fe, ese rosario se convierte en un sello espiritual, una protección permanente. Incluso enseñaba a no retirar el rosario durante todo el año, a menos que sea para renovar la bendición con agua bendita. Ese rosario colgado es como un centinela invisible que recuerda: esta casa pertenece a María. Un mensaje urgente para este tiempo en sus últimos años. El Padre Benedetto decía con dolor: muchos hogares están siendo destruidos porque han olvidado a la Virgen. El enemigo entra sin resistencia, porque no hay oración, no hay fe, no hay consagración. Pero cuando una familia dice: Madre, quédate con nosotros, entonces el infierno tiembla. Este mensaje no es solo devocional, es urgente. Vivimos tiempos de oscuridad.
pero María es la mujer vestida de sol, y cada 13 de mayo, su luz brilla con más fuerza para quienes la reciben. Ahora que sabes lo que sucede en los cielos el 13 de mayo, te preguntarás, ¿y qué debo hacer cuando llegue ese día? ¿Qué oraciones específicas debo rezar? ¿Cómo debo colocar el rosario en mi puerta? ¿Qué puedo esperar esa noche? En el último tema, el Padre Benedetto nos dará una guía paso a paso para vivir el 13 de mayo de forma plena, santa y sobrenatural. No te lo pierdas. Puede ser el día más transformador de tu vida. Guía sagrada para vivir el 13 de mayo. El día que cambiará tu hogar. Llegamos al último tema de esta revelación poderosa, y lo hacemos con el corazón encendido. Ahora que has entendido la importancia espiritual del 13 de mayo, lo que ocurre en los cielos, el poder del rosario y la presencia maternal de la Virgen, es momento de prepararte para vivir este día como una verdadera visita celestial. El Padre Benedetto dejó instrucciones claras y proféticas sobre cómo debe vivirse el día de Fátima, para que tu casa se convierta en un lugar de milagros y bendición. La intención: preparar el corazón antes que la casa, antes de encender una vela, antes de colgar el rosario, antes de preparar flores o incienso. El Padre Benedetto insistía en lo esencial. Nada exterior tendrá efecto si el corazón está cerrado. La puerta del alma debe abrirse primero. Por eso, la preparación comienza con una confesión sincera, si es posible, los días previos al 13 de mayo. Si no puedes confesar, realiza un acto profundo de contrición. Perdona a quien tengas que perdonar y haz un compromiso interior de renovación espiritual. Ritual de la noche anterior, 12 de mayo. El día anterior al 13 de mayo, el Padre Benedetto recomendaba realizar un acto de consagración familiar al Inmaculado Corazón de María. Este momento debe hacerse con todos los miembros del hogar presentes, si es posible. Reunión familiar en oración. Apaga la televisión, los dispositivos electrónicos. Enciende una vela blanca. Reza el rosario completo con devoción. Los 5 misterios del día. Oración de consagración. Oh María, Madre mía, hoy, a las puertas del 13 de mayo, me consagro a tu corazón inmaculado. Recibe mi vida, mi familia y mi hogar. Reina tú en esta casa. Sé la señora de esta puerta. Te entrego nuestras lágrimas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Acompáñanos, como en Fátima. Amén. Rocía la casa con agua bendita. Comienza por la puerta principal, luego recorre cada habitación. Reza una Ave María en cada espacio. Cómo colocar el rosario en la puerta el 13 de mayo. En la mañana del 13 de mayo, justo al amanecer, el Padre Benedetto recomendaba un acto profético y simbólico: colocar el rosario en la entrada principal del hogar. No basta colgarlo, es un acto espiritual consciente, una proclamación silenciosa de que María es la guardiana de ese umbral. Elige un rosario bendecido. Puede ser de madera, plástico o metal. Lo importante es que haya sido bendecido por un sacerdote o por ti mismo. Si no tienes acceso, usando agua bendita con fe, colócalo en la puerta principal. Puedes colgarlo en el pomo, en un clavo, o atarlo en la reja. Si no puedes colgarlo por fuera, colócalo por dentro, pero en dirección hacia la calle. Haz la oración de entronización. Virgen María, Señora de Fátima, hoy coloco este rosario en mi puerta como signo de que esta casa te pertenece. Reina, tú en nuestra entrada. Ningún mal puede cruzar este umbral sin que tú lo veas. Sé tú nuestra intercesora. Sé tú nuestra Madre. Amén. El rosario de protección de las 3 intenciones. Durante el 13 de mayo, debes rezar un rosario completo, 5 misterios, ofreciendo cada decena por una intención especial. A decena, por la paz de tu hogar y la reconciliación de los miembros de tu familia. A decena, por la protección espiritual contra todo mal, accidente o enfermedad. A decena, por la conversión de los pecadores, especialmente los que viven bajo tu techo,
A decena, por las almas del purgatorio, especialmente las más olvidadas. A decena, por tu propia transformación interior y tu fidelidad al corazón de María. El padre Benedetto enseñaba que este rosario, rezado con fe en el 13 de mayo, tiene un poder multiplicado, como si cada oración fuera repetida por miles de ángeles en presencia de la Reina del Cielo. El aceite de Fátima, ungir la puerta. Si tienes aceite bendito, puede ser aceite de oliva, que hayas rociado con agua bendita. El padre Benedetto recomendaba ungir discretamente el marco de la puerta, haciendo una cruz mientras dices: bajo tu protección, oh Virgen de Fátima, sellamos esta puerta. Que todo aquel que entre reciba paz, y que ningún espíritu de oscuridad tenga entrada. Este gesto debe hacerse con fe, en silencio, sin superstición, pero con autoridad espiritual como hijos consagrados. ¿Qué esperar ese día? Señales de presencia mariana. Muchos fieles han reportado señales sutiles pero profundas el 13 de mayo. Una paz inexplicable, aromas suaves a flores, lágrimas durante el rosario, sueños con la Virgen, reconciliaciones familiares inesperadas o hasta liberaciones espirituales espontáneas. No te enfoques en buscar señales, enfócate en abrir el corazón. Si hay fe, María actuará, con o sin manifestaciones visibles. El silencio sagrado del 13 de mayo. El padre Benedetto pedía que, si fuera posible, el 13 de mayo se viviera con recogimiento. Si no puedes ausentarte del trabajo, intenta al menos tener momentos de silencio interior, de música mariana, de lecturas espirituales. Apaga por un rato el ruido del mundo. Crea un pequeño santuario interior donde la Virgen pueda hablar a tu corazón. Al anochecer, agradecimiento y sellado al final del día. Antes de dormir, regresa a la puerta donde está el rosario colgado. Enciende una vela. Reza un Ave María. Y haz esta oración final. Gracias, Madre Santísima, por haber visitado mi hogar. Sé que entraste, sé que tocaste, sé que escuchaste. Gracias por tu presencia. Te pido que te quedes. Te ofrezco este hogar por siempre. Amén. Una casa transformada. Una vida marcada. El padre Benedetto dijo una vez: una casa que se consagra a María el 13 de mayo ya no es la misma. Algo cambia. El aire, la luz, los corazones. Porque donde ella entra, el infierno pierde su poder. Tú, que has llegado hasta aquí, que te has preparado, que has escuchado las revelaciones, estás listo. No dejes pasar este 13 de mayo como cualquier día. Vívelo como una cita divina. Querido hijo espiritual, si este mensaje tocó tu alma, comparte este video. Llévalo a otros hogares. Ayuda a más familias a experimentar el milagro del 13 de mayo. Suscríbete al canal. Deja tus intenciones en los comentarios y únete a nuestra comunidad mariana. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre, donde hay un rosario, hay esperanza. Donde entra María, el enemigo huye. Paz y bendición para ti y toda tu familia.